Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate, Pedro. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. El tema que vamos a estar considerando se titula La prisión y el poder de Dios. La prisión y el poder de Dios. Los primeros días de la iglesia fueron testigos del poder de Dios obrando de manera milagrosa. Sobre todo con respecto a las conversiones que estaban ocurriendo en ese tiempo. Como 3,000 personas fueron salvadas en una ocasión, según Hechos capítulo 2 en el versículo 41. Posteriormente, como 5,000 se salvaron también en Hechos capítulo 4, versículo 4. La iglesia primitiva se caracterizó por la presencia y el poder manifiestos de nuestro Dios. Él estaba sobre ellos a tal grado que sobrevino temor a toda persona, según Hechos capítulo 2, versículo 43. El poder y la presencia de Dios estaban produciendo paz y armonía dentro de la iglesia, como dice Hechos 2, 42 al 47. Las almas se estaban salvando cada día. A diario había personas obedeciendo el evangelio, como le indica Hechos capítulo 2, versículo 47. La gente estaba entusiasmada. Los hermanos estaban ocupados en la obra de Dios y se santificaban día con día. Dios obraba y su poder era tan sentido entre los santos como entre los pecadores. La iglesia crecía, Dios era glorificado, Jesús era predicado y los pecadores eran salvos. Fue un gran momento el que estaba viviendo la primera iglesia. Pero no todos estaban contentos, no todos estaban satisfechos. Los judíos odiaban a la iglesia primitiva porque predicaban que Jesús, el que había sido crucificado,
es el Mesías, es el Señor de señores. La iglesia estaba afirmando esto, estaba predicando esta verdad, predicaban cómo él había sido asesinado por los judíos y lo más asombroso de todo, incluso afirmaban que Jesucristo había resucitado de los muertos. Así que eso no gustaba a los líderes religiosos, a los judíos incrédulos. Los judíos odiaban el mensaje del evangelio y con tantos judíos alejándose del judaísmo para seguir este camino, la gente no estaba muy contenta. No pasó mucho tiempo antes de que la iglesia fuera atacada precisamente por sus enemigos. Los judíos, sobre todo los líderes, habían intentado arrestar a los apóstoles y de esta manera prohibirles para que predicaran el evangelio en Hechos capítulo 4, versículos 1 al 23. Eso no funcionó, hermanos. Así que lo que hicieron fue tomar medidas más extremas y entonces arrestaron a Esteban, lo juzgaron y lo apedrearon hasta la muerte en un esfuerzo por detener el crecimiento de la iglesia, como le indica Hechos capítulo 6 en adelante. Esto tampoco logró los resultados deseados. Ellos pensaban que con la muerte de Esteban el asunto se iba a quedar quieto, se iban a asustar a los cristianos y iban a dejar de predicar, pero pasó todo lo contrario, hermanos. Los judíos continuaron sus esfuerzos entonces por detener la propagación del evangelio de Jesucristo. Incluso contrataron un sicario como Saulo de Tarso, pero él terminó siendo cristiano también. Persiguieron a los santos y muchos miembros de la iglesia fueron esparcidos por el mundo y el evangelio también con ellos. La iglesia continuó creciendo y prosperando gracias al poder de Dios. Y esto nos lleva al pasaje bíblico que hemos leído hoy. Herodes, buscando congraciarse con los judíos, que estaban muy molestos por el evangelio, arrestó a Santiago, hermano de Juan, y lo mandó ejecutar. Al ver esto, que había agradado a los judíos, que estaban muy contentos con Herodes, pues entonces arrestó al apóstol Pedro. Y sin duda alguna, entre los planes de Herodes, era también quitarle la vida al mismo Pedro, hermanos. Herodes tenía planes de matar a Pedro también. Así que este pasaje comienza con el apóstol Santiago muerto y el apóstol Pedro en prisión a punto de ser ejecutado. En esta experiencia y en la prisión, Dios ejerce su poder de manera asombrosa y concede a sus siervos la victoria sobre los planes perversos y malévolos de Herodes. Ahora, antes que nada, antes de que avancemos aquí, permítame señalar que Pedro estaba en la cárcel sin ser culpable de un delito propiamente hablando. Vivía con rectitud, caminaba con Dios, hacía lo mejor que podía, predicaba a Jesús, honraba al Señor y ¿sabe qué? Aún así los problemas se le vinieron encima. Aquí tenemos a un hombre que vive rectamente, que guarda la palabra de Dios, que es fiel a su hogar, a su esposa, que es un buen ciudadano y sin embargo termina preso. Esto nos da una lección. ¿Qué nos enseña esto? Que nunca debemos pensar que una vida buena y piadosa es una protección contra diferentes problemas y dificultades en la vida. Es decir, que aunque vivamos bien, eso no garantiza que vamos a estar protegidos contra las aflicciones o los problemas de la vida. Quizá usted pueda sentirse frustrado por decir, pero si yo soy fiel a Dios, me esfuerzo por ser fiel al Señor, ¿y por qué me viene este problema? A veces cuando más cerca vivimos de Jesús, nos toca sufrir más por Él. Consideren a Job, por ejemplo. Job era un hombre piadoso, recto, apartado del mal. Y hermanos, a nadie en la Biblia le ha ido como él. Un hombre de fe, un hombre recto, experimentó no solo la pérdida de su familia,
la pérdida de sus hijos, la pérdida de su esposa, la pérdida de toda su riqueza y la pérdida de su salud, al punto que estuvo casi a morir, hermanos. Y era un hombre recto, era un hombre fiel a Dios. Era santo, era bueno. Se esforzaba al máximo por servir al Señor. Y sin embargo, si usted lee Job capítulos 1 y 2, los problemas uno tras otro se le vinieron encima. También las dificultades marcaron la vida de David, marcaron la vida de Pablo, incluso del mismo Señor Jesucristo. A Jesús, ¿cómo se le llama en Isaías capítulo 53? Se le llama varón de dolores, experimentado en quebrantos. Si Jesús sufrió toda clase de dificultades en la vida, a pesar de quién era, no deberíamos esperar nosotros un trato mejor. A veces decimos, no, es que yo no merezco esto. Ni Jesús tampoco lo merecía, ni Job tampoco lo merecía, y sin embargo, así fue. Entonces, mis hermanos, aunque vivamos rectamente, aunque seamos santos, aunque seamos fieles a Dios, eso no significa que no van a venir dificultades a golpearnos. Creo que la Biblia es bastante clara al respecto. Toda persona que viene a este mundo va a experimentar dificultades y pruebas. Todos. Aquellas personas que viven para el Señor también van a sufrir. En el mundo tendréis aflicción. Eso fue lo que Jesús garantizó. Entonces el apóstol Pedro descubrió esto cuando fue arrojado a la prisión de Herodes, donde no iba a estar una noche, no iba a estar un día ahí. Estaba preso y había planes de quitarle la vida. Es decir, la vida de Pedro estaba pendiendo de un hilo. Pero fue en esa experiencia donde experimentó el poder de Dios de una manera extraordinaria. Hoy quiero analizar su experiencia y mostrarles cómo Dios le manifestó su poder ahí. Necesitamos esta enseñanza porque nos encontramos encerrados en esta prisión, o sin duda alguna en algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar en una prisión semejante. Es decir, en una prisión de aflicción donde vamos a ser presionados y donde nuestra fe estará a prueba. Mientras el Señor da su gracia, entonces quiero predicarles sobre la prisión y el poder de Dios. Vamos a observar cómo Dios manifestó su poder en esta experiencia. Así que dice el versículo 6, aquí de Hechos capítulo 12, que ante la prisión el poder de Dios se hace evidente por su paz. Dice la Biblia en el capítulo 12, en el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro, fíjese lo que dice, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta le custodiaban. Pedro, mis hermanos, ya está programado para ser juzgado y ejecutado al día siguiente, así como Santiago. Pedro va a enfrentar la muerte, no es como aquellos condenados a muerte que duran años. No, Pedro al siguiente día muy probablemente va a ser ejecutado. ¿Y qué está haciendo Pedro? ¿Qué está haciendo ahí en prisión mientras le espera hacer la ejecución, mientras espera este trato por parte de Herodes? ¿Qué está haciendo, hermanos? Dice la Biblia, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro, ¿qué cosa? Durmiendo, hermanos. Pedro no está orando, no está escribiendo su testamento, no está llorando, no está gritando, suplicando misericordia. ¿Qué está haciendo entonces? Está durmiendo, está dormido. Duerme, y duerme como un bebé. Yo no sé si Pedro estaba roncando, hermanos, pero estaba bien dormido. Dice la Biblia que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Dormidito, hermanos.
Él dormía. Y de hecho, hermanos, él dormía mientras el ángel entraba y la luz brillaba a su alrededor. Entró el ángel con esa luz brillante y Pedro estaba dormido. Estaba tan dormido que dice el versículo 7, miren nada más lo que dice el 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y Pedro estaba dormido. Y lo dice, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. O sea, la luz no despertó a Pedro. Era de esa clase de sueños que no lo despierta nada. Y cuando estamos hablando de la luz de un ángel, hermanos, de un brillo, de un resplandor tan grande, hermanos, que muchos de nosotros estaríamos despiertos. Es más, muchos de nosotros ni dormidos estaríamos sabiendo que al siguiente día nos van a ejecutar. Que estoy preso, que estoy en la cárcel y que me van a matar al siguiente día. O es más, ya no más por estar preso, no estaríamos dormidos. Pero Pedro estaba dormido, entró la luz del ángel, entró el ángel, él no abrió los ojos, no dijo, hey, ¿qué pasa? Apaguen la luz. No, sino que el ángel lo tuvo que despertar y él dice que le dio un golpe en el costado, hermanos. Hey, shh. Porque Pedro no despertaba. Pedro estaba encadenado entre dos soldados, pero estaba bien dormido, hermano. Estaba dormido profundamente. ¿Sabe qué nos dice eso? Bueno, desde el punto de vista psicológico, eso nos dice que Pedro estaba despreocupado. No estaba preocupado, hermanos. Para que alguien duerma profundamente en una circunstancia como esa, debe ser porque no le preocupa en lo más mínimo. Dios le había dado a Pedro una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cualquier persona diría, pero que este está loco, ¿qué? Porque ¿qué hacemos nosotros con problemas menores? Se nos va el sueño. No dormimos bien. Pero Pedro está profundamente dormido. Y de hecho, según el capítulo 5, en el versículo 19, nos damos cuenta que no era la primera vez que Pedro es sacado de la cárcel. Pedro ya había sido sacado de la cárcel. Ya había sido liberado una vez por el ángel del Señor. Entonces, dado que él ya tuvo una experiencia con Dios, ahora está ¿qué? Confiado. Está dormido, a gusto, tranquilo, no pasa nada. En cualquier momento viene el Señor y me saca. No pasa nada. Mis hermanos, si nosotros somos salvos, si somos cristianos, en primer lugar, debemos entender que Dios nos ha liberado de la peor prisión que pueda el hombre experimentar. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado del juicio que caerá sobre este mundo. Nos ha librado del infierno eterno, hermanos. Y si Él puede liberar a un pecador de esas prisiones, entonces sin duda alguna, cualquier prisión es lo de menos. Porque Él ha tenido el poder para liberarnos de las cadenas, de las garras del diablo y la condenación. Me ha sacado de la oscuridad, de las tinieblas. Me ha arrancado de la potestad del diablo. ¿Ustedes creen que no va a poder con otras prisiones? Claro que sí. Y eso es asombroso, hermanos. Lamentablemente, muy pocos en el pueblo del Señor han llegado a ese punto en su vida. A veces parece que la más mínima cosa puede ocurrir y nos deja sumidos en el miedo, en el pánico y la preocupación. Eso pasa cuando hemos perdido la fe. Yo le pido perdón a Dios cuando he pasado esas circunstancias. Solo una vez me ha pasado en la vida, hermanos. Una vez. Una vez me ha pasado en la vida que he sentido aflicción, preocupación, ansiedad por un problema grave, hermanos. Y ahora digo, qué loco, estaba loco yo ahí. Estaba loco. Toda mi vida he confiado en Dios y lo he visto hacer obras extraordinarias, maravillosas. ¿Cómo fui a dudar? Es falta de fe. Uno tiene que confiar siempre en Dios, siempre, no importa las circunstancias.
No importa que es mínima la circunstancia o muy difícil, debemos evitar el miedo, el pánico y la preocupación. Debemos confiar en Dios. Debemos dormir tranquilos. Dios tiene un plan, hermanos. Dios tiene un plan. ¿Lo cree usted? ¿Cree que Dios tiene un plan para usted? Si usted no cree eso, entonces usted no tiene Dios en este mundo. Usted anda ahí nomás. Pero cuando uno sabe que Dios tiene un plan, entonces uno puede estar confiado en eso. No importa lo que no importa lo que pase. Me pueden amenazar con armas, me pueden amenazar con la prisión, me pueden amenazar con lo que quieran, pero dado que Dios tiene un plan, aquí no va a pasar otra cosa más que lo que el plan dictamine. Y si en el plan está dictaminado que yo muera a balazos, así será. Y si en el plan está dictaminado que yo muera en un foso de los leones, así será. Y si en el plan de Dios está dictaminado que yo muera en el horno de fuego, así será. Pero si no, entonces por muy hambrientos que estén los leones, por muy candente que esté el fuego, voy a salir de ahí limpio, sin daño alguno. Y eso es uno tiene que enfocarse en ello. ¿Por qué Pedro está dormido? Por la misma Jesús que dormía Jesús en la tempestad, hermano. ¿Por qué está dormido Jesús en la tempestad? Andan los discípulos todos vueltos locos ahí. Nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. ¿Y dónde está el Señor? Está roncando. Y van y dice, oye, ¿es que no ves que perecemos? ¡Ey! ¿Pero por qué estaba el Señor así? Porque Él conoce el plan. Y les dice, hombres de poca fe, ¿cómo se les ocurre que nos vamos a ahogar aquí? Imagínense, ¿nos vamos a ahogar con el Hijo de Dios? No, ese no es el plan. Ese no es el plan. El plan que tiene Dios es que yo, apóstol de Cristo, esté en esa barca, viva para contarlo y lleve el evangelio a todas partes. Ese es el plan. Pero nosotros perdemos de vista el plan, perdemos nuestra fe y perdemos nuestra confianza, perdemos nuestra paz. El poder de Dios se manifiesta en la paz que Él da. Y el apóstol Pedro está en paz, está dormido. En el versículo 7 dice, capítulo 12 de Hechos, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, hermanos. Tremenda cosa. ¿Qué nos dice esto? El poder de Dios se manifiesta en su presencia. El poder de Dios se manifiesta en su presencia. Miren, mientras el apóstol Pedro estaba dormido, el ángel del Señor entró en esa misma celda. Ni los barrotes, ni las cerraduras, ni los guardias, ni las paredes fueron obstáculo para que el Señor entrara hasta donde estaba Pedro. Entró sin vacilar, entró para hacer lo que él quería hacer, quería ir a ver a Pedro y nada ni nadie se lo pudo impedir. Bueno, cuando nos encontramos en esas cárceles de desesperación, de pruebas, de aflicciones, mis hermanos, nunca vamos a estar solos. Nunca. Nunca, hermanos. Pedro no estaba solo. Pedro no estaba abandonado. Puede ser que los hermanos lo abandonen, puede ser que la gente no se acuerde, pero el Señor nunca lo abandonó. Él llegó hasta donde Pedro estaba. ¿Ven? Había muchos obstáculos, pero el Señor llegó hasta allá. Llegó hasta el mismo sitio donde Pedro estaba dormido. Mis hermanos, nunca estamos solos. Nuestro Señor nos prometió que siempre estaría con nosotros y yo creo en su palabra. Cuando Él dijo, yo estoy contigo, entonces yo lo creo, hermanos. Lo creo con todo mi corazón. Él nunca ha abandonado a su pueblo y nunca lo hará. Cuando Sadrac, Mesach y Abednego fueron arrojados al horno de fuego, ¿quién andaba con ellos ahí? Porque echaron a 3, pero se veían 4. No, se veían 4, hermanos. ¿Cómo puede ser esto? Metieron a 3 personas, 3 cuerpos fueron arrojados, pero se veían 4. Ah, el Señor estaba con ellos.
¿Ven? El Señor no abandona a los suyos, no los abandona. Cuando Daniel entró en el foso de los leones, alguien más estaba ahí con él. Estaban los leones ciertamente, pero alguien más estaba ahí con él. Porque Daniel no fue abandonado en el foso de los leones, el Señor estaba ahí. Cuando Pablo estaba en el barco en medio de la tempestad, ahí estaba el Señor también. Y dijo, no teman, ninguno va a perecer. No importa a dónde nos lleve el camino de la vida, hermanos, no importa. No importa, si lo lleva hacia la calle y termina en la calle, no importa. A donde lo lleve, si lo lleva a la sala de un hospital, no importa. Lo importante es que nunca estaremos solos. El Señor estará con nosotros en cada dificultad, en cada prueba, en cada circunstancia. El Señor nunca nos va a defraudar. Nunca. El poder de Dios se manifiesta en su paz y se manifiesta en su presencia. Ahora, si seguimos leyendo en los versículos 7 al 11, dice la Escritura: y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado las primeras y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El poder de Dios se manifiesta en su providencia. En el contexto de este pasaje, Dios obró con poder sobrenatural para librar a este siervo de la cárcel. Hermanos, vemos aquí cosas sobrenaturales. Es decir, cosas que no son naturales, porque no es natural un ángel. Esos no nacen de los hongos o del... No. El ángel es sobrenatural, hermanos. Él viene del cielo. No es natural que se caigan los grilletes, las cadenas, que las puertas se abran, la puerta de hierro se abra por sí misma. No es natural que ellos pasen ahí como si nada. Eso no es natural, hermanos. Nada lo que está ahí es natural. De hecho, Pedro pensaba que no estaba ocurriendo, que era una visión. Él dijo, no, estoy bien, estoy amarrado acá, tirado en el piso y estoy viendo en visión que yo salgo a la calle. No, ahí iba y estaba en la calle. Y hasta que ya estaba en la calle, volvió en sí y dijo, caray, verdaderamente el Señor envió a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Ni él mismo se la creía de que ya estaba allá afuera. Entonces aquí obró con poder sobrenatural el Señor para liberar a Pedro. Las cadenas cayeron, todo esto fue un milagro. Dios, mis hermanos, nos está diciendo aquí algo muy importante. Él va a usar todos los medios necesarios para cuidarnos en los momentos difíciles. Esa es la lección aquí. Cuando nos encontramos en una situación difícil, debemos saber que Dios va a mover cielo, mar y tierra para protegernos, para satisfacer nuestras necesidades. Él lo va a hacer. Él lo ha hecho. Él lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo, hermanos. Y no es una historia para niños lo que le estoy diciendo. No es una historia. Lo he visto obrar con muchos hermanos. Lo he visto obrar en mi propia vida. Él mueve cielo, mar y tierra para proteger a los suyos. Él me ha cuidado a mí, usted no tiene idea cómo, hermanos. Él me ha provisto a mí, usted no tiene idea cómo. Él ha obrado en mi vida, en la historia de mi vida, de mi ministerio, no tiene idea cómo. He salido de circunstancias donde nadie puede salir, donde debería estar muerto, y Él me ha librado. Entonces, Él va a hacer todos los medios, va a usar todos los medios necesarios para librarnos, para ayudarnos.
Y eso se ve en toda la Biblia. ¿Qué pasó cuando Elías tenía hambre? ¿Qué pasó cuando ese profeta tenía hambre y necesitaba comida, pero no había nada, hermanos? ¿Sabe qué pasó? Llegaron unos cuervos para traerle comida al profeta. ¿Qué usó Dios ahí? Un par de cuervos. Y a lo mejor alguien que perdió una carne asada por allá, ¿verdad? Llegaron los cuervos y véngase. Se la llevaron al profeta, hermanos. ¿Qué pasó con la viuda? ¿Qué pasó ahí cuando la viuda ya no tenía nada que comer? Dijo, ya nomás voy a hacerme un panecito y nos vamos a dejar morir. Pues no pasó eso, hermanos, porque Dios proveyó harina, aceite, todo lo necesario para que no murieran de hambre. ¿Qué pasó con aquellos hebreos que estaban ahí en las llamas? ¿Qué pasó con Daniel en el foso de los leones? ¿Qué pasó con los hijos de Israel en el Mar Rojo? Dijeron, hasta aquí llegamos. Va a llegar el faraón y nos va a matar porque no sabemos nadar. Nos vamos a ahogar aquí. No, Señor, se abrió el mar y ellos pasaron como por tierra seca. El maná después cayó del cielo para que comieran. Después una roca se abrió y salió agua, hermanos, para que no murieran de sed. ¿Qué podemos decir de la ropa que traían y los zapatos? 40 años ahí, hermanos, en el desierto con las mismas chanclas, con los mismos zapatos. Los discípulos en medio de la tormenta también fueron librados. Multitudes hambrientas fueron alimentados con pocos peces y con pocos panes, hermanos. Fueron alimentados todos ellos. María, Marta y Lázaro estaban frente a la tumba. El cuerpo de Lázaro ya apestaba, ¿verdad? Cuando dijo Jesús, quiten la piedra, y dijo, Señor, no, porque ya hiede, ya apesta, ya está podrido, ya está mal el cuerpo. Dijo, no importa, muevan la piedra, y Lázaro salió caminando. Su cuerpo estaba tan limpio y tan nuevo como el de un bebé. Entonces Dios va a usar cielo, mar y tierra para ayudarnos, para protegernos. Si Él hace eso, también hará lo necesario para satisfacer nuestras necesidades. Esa es su promesa. Y eso es precisamente lo que hará. Obviamente se requiere confiar en Él. Dicen los versículos 12 al 17. Aquí de Hechos capítulo 12, dice la Escritura, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este Marcos es el que escribió el Evangelio, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. El poder de Dios, hermanos, se hace evidente por el cumplimiento de sus propósitos. Fíjense, el Señor usó la prisión. Usó la prisión de Pedro, ¿para qué? Para enseñarle a Pedro y a los miembros de la iglesia a confiar y a dejar esos asuntos en sus manos, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo podrían ellos entender y aprender que Dios los cuida sin eso? Si no hubiera sucedido eso, ¿cómo? Sería nada más un discurso, ¿no? Sería nada más, no, Dios te cuida, sí, dale, pues está bien, Dios me cuida, pues dice que Dios me cuida, bueno. No, yo voy a ver que Dios me cuida hasta que Dios me cuide. Es decir, yo voy a ver que Dios me salvó hasta que Dios me salve, hermanos. Yo no voy a experimentar nunca el poder de Dios mientras no esté sufriendo la circunstancia de la que necesito ser salvado. Si yo digo que Dios provee alimento para que no muramos de hambre, ¿cuándo va a suceder? Bueno, pues cuando no haya alimento, ¿verdad? Cuando no haya manera de obtenerlo, cuando no exista manera de obtenerlo, hermanos, cuando no haya, pues, y Dios va a proveer, ¿sí? Entonces, esa prisión, Dios la permitió.
Dios permitió que pasaran todas estas cosas para que la iglesia aprendiera esta importante lección. Esas personas no podrían haber liberado a Pedro con su poder, no podían haberse organizado, ir a hacer una huelga ahí y vamos a sacarlo, queremos a Pedro libre. No, a lo mejor los hubieran encerrado también a ellos. Es decir, los hermanos no tenían el poder para sacar a Pedro y Pedro no tenía el poder para salir de ahí. Ahí es donde entra Dios. Cuando ya no hay poder en nuestras manos, entonces es donde entra Dios, hermanos. Ahí es donde entra Dios. Si los hebreos están muriendo de sed y no hay poder humano para que haya agua, entonces ahí entra Dios y dice, háblale a la roca y te va a dar agua. Y efectivamente la roca les dio agua, hermanos. ¿Cómo podían Marta y María sacar a Lázaro de la tumba? No, ellas estaban resignadas, estaban tristes y llorando. Sí, estaban tristes. Y hasta le dijeron a Jesús, Señor, nosotros creemos que tú eres la resurrección y la vida y sabemos que un día vas a venir y los muertos van a resucitar. Tenemos esa esperanza. No, pero yo estoy hablando de ahorita. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí es donde entra el Señor. Y dijo, muevan la piedra y salió el cadáver. Bueno, el que era cadáver, salió vivo, hermanos. Oraron a Dios, sí, es lo que ellos podían hacer, sí, entonces estuvieron estuvieron orando a Dios. Y esta experiencia en prisión les enseñó a todos que Dios es mayor que nuestros problemas y nuestras necesidades. A medida que pasamos por esta vida, atravesamos por diversos problemas, pruebas, prisiones, dificultades, y a veces no entendemos por qué nos pasa eso. ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido conexión con Dios. Hemos perdido conexión con Dios y decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? No debería pasarme. ¿Quién te dijo que no? ¿Quién le dijo que no? ¿De dónde sacó usted esa idea? Pues ¿quién se cree usted? Para decir, no, a mí no me debería estar pasando esto. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio allá en San Luis, viviendo fuera de la voluntad de Dios, hermanos. Cuando me corrieron, injustamente me corrieron, con toda injusticia y maldad me corrieron de ese lugar. Y pasé 10 años sufriendo con mi familia de una manera muy fuerte, hermanos. Pero Dios proveyó. Y ahora veo y digo, todo eso era necesario. Si Dios no me hubiera permitido que me corrieran, que se cometiera esa injusticia conmigo, a lo mejor yo ahí seguiría. Errado, perdido, extraviado. Pero como en mi corazón había esa verdad interna que decía, aquí estamos mal. O sea, yo sabía, hermano, yo decía, estamos mal aquí. La doctrina está mala. La administración está mala. El director es un lacra, es un ladrón de iglesias. Es un desastre. Aquí no somos fieles, pues. Pero ahí estaba, era mi trabajo. Y sin embargo, las circunstancias, una a otra, y terminé afuera. Me echaron de ahí literalmente. Qué bueno. Qué bueno que me echaron a la calle porque me dieron la oportunidad de que cuando ya no estaba en mis manos, el Señor entrara. El Señor entrara en acción. Y eso me dio una experiencia tremenda, hermano, porque ahora puedo predicar con toda convicción y decirles que Dios es real, que Dios obra cuando confiamos en Él. Entonces, si ahora usted está pasando una situación difícil, un conflicto, un problema, sea sabio y piense, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios aquí? ¿Qué quiere Dios con esto? ¿Por qué me está empujando de esta manera? ¿Por qué permite que me apresionen, que me corran, que me expulsen, que me pase? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué me está diciendo? Algo me está diciendo Dios. Algo me quiere enseñar Dios, hermanos. Algo quiere corregir Dios, quizás. Y yo tengo que ser sabio y buscar su propósito siempre, hermanos. No tendemos nosotros a buscar culpables, ¿verdad? Aquí en la tierra, no, pues que es bien malo. Yo en ese tiempo decía, ese perverso director me echó porque les dije sus verdades y no aguantó. No, yo tenía que corregir eso, hermanos. Yo tenía que salir de ahí, pero ahí estaba. ¿Sabe por qué estaba yo ahí?
porque me gustaba eso. A mí me encanta ser maestro. Y siempre estuvo en mis planes ser un maestro de un instituto bíblico, y mis planes eran estar ahí unos años y después irme a otro mejor, y así siempre me gustaba la pompa, lo que significa ser un maestro de un instituto, ¿verdad? Y todos alabándolo, y el gran maestro y otro, y que para allá. Pero Dios me dio una lección y me sacó de ahí, me la puso difícil, y yo tuve que salir, tuve que entender, y después tuve que darle gracias. Qué bueno que me sacaste de ahí. Qué bueno que me has enseñado humildad. Qué bueno que me has humillado tanto, me has humillado para que yo entendiese mi lugar en tu cuerpo. Entonces, hermanos, algo está pasando. ¿Por qué permite el Señor esas cosas en nuestra vida? ¿Por qué? Bueno, porque Él tiene un propósito. Yo he aprendido que Dios tiene un propósito. Y cada prisión, cada dificultad, cada aflicción, cada tormenta nos está diciendo algo, nos está empujando hacia algo, nos está diciendo que necesitamos movernos. Ese propósito puede ser para nuestro crecimiento espiritual. Ese propósito puede ser para corregir nuestra vida y no perdernos en el infierno. Ese propósito puede ser disciplinarnos, enseñarnos humildad, responsabilidad, crecimiento. En otras palabras, eso que Dios está permitiendo es para nuestro bien. Él quiere que demos testimonio. Dice, hermano, pero yo estoy bien enfermo y en el hospital ya me dicen que me quedan 6 meses de vida. ¿De qué se trata? ¿Qué quiere Dios? Bueno, Dios quiere mostrar al mundo que incluso en esas circunstancias Él es adorado, Él es servido. Él quiere mostrar al mundo que nosotros no le tenemos a Él como Aladino, ¿verdad? Nuestro Dios no es de que le frotas y te cumple tus deseos y entonces por eso le sirvo. No, hermanos. Él va a permitir esas cosas para que el mundo vea que nosotros no le servimos por interés. Estamos ahí porque le amamos y porque confiamos en la vida eterna, que es más valioso que la vida en este mundo. Después de estos eventos aquí en Hechos capítulo 12, vamos a notar que Pedro glorificó a Dios. Dice el versículo 17, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, salió y se fue a otro lugar. Le dio la gloria a Dios, le dio la honra a Dios. Herodes, por otro lado, dicen los versículos 21 al 23, recibió la gloria de los hombres, ¿verdad? Dice, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. Vea, por un lado, Pedro está glorificando a Dios por su obra, y por el otro lado, acá está Herodes recibiendo la honra que solamente es digna para Dios. ¿Qué pasó? Bueno, dice la Biblia que Herodes cayó muerto. El ángel del Señor, el mismo que sacó a Pedro, visitó a Herodes. Y dice la Biblia, en el versículo 23, y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Esto es interesante, porque no solamente castiga a Herodes por su perversión, sino que también la amenaza principal que tenía el evangelio ha sido, ¿qué? Eliminada, hermanos. Herodes estaba haciendo esto nada más para congraciarse con los judíos. Herodes estaba haciendo esto por tener votos políticos, hermanos. Se le ocurrió un buen día decir, mira, como los judíos están persiguiendo a los cristianos, yo les voy a ayudar. El poder del Estado está con ustedes. Y todos, bravo, genial, bravo. Así, bueno, el poder de Dios estuvo con los cristianos y entonces Pedro es sacado de la cárcel y Herodes es eliminado. Se quitó la amenaza que había contra el evangelio. Ese podría ser el propósito de Dios para la prisión de Pedro. Quizás esté usando nuestras experiencias en prisión para glorificar su nombre, hermanos. Para glorificarle a Él, para que sea glorificado, y eso hay que entenderlo. Cuando usted esté pasando por una situación difícil o por una situación buena,
No olvide nunca el propósito de Dios. Nunca lo olvide. Si le está yendo bien, hay algo. Por algo le está yendo bien. Dios quiere hacer algo con usted. Quiere que glorifique su nombre, que le dé gracias, pero que haga algo también para su obra. Si estoy pasando por una aflicción, bueno, hay que ver qué propósito tiene Dios. Hay que meditar y pensar qué quiere Dios lograr con esto. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la agenda? Hay que orar a Dios, ¿verdad? Y Él nos va a iluminar nuestro entendimiento y vamos a entender que eso es bueno para nosotros. Así que nos encontramos en una prisión el día de hoy, hermanos. Estamos en una prisión. Necesitamos ver al Señor manifestar su poder en nuestra vida. Bueno, quizás ya lo esté haciendo. Quizás lo haga a través de personas, como lo que les contaba ahorita, ¿verdad? Personas que intervinieron para que yo pudiera salir de esa prisión. Entonces les invito a meditar en eso, a pensar en el propósito de Dios. ¿Qué quiere Dios? Si usted va en contra del propósito, usted se va a afligir, va a sufrir. Mire lo que le pasó a Herodes, por ir en contra de los propósitos de Dios. Lo mejor que podemos hacer es aceptar su voluntad, su buena voluntad. Cueste lo que cueste, mis hermanos, hay que cumplir su voluntad. Si tengo que pasar por el foso de los leones, así sea. Si tengo que pasar por el horno de fuego, así sea. Él tiene el control, a Él sea la gloria y que Él haga su voluntad. Dios les bendiga, hermanos. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en Él.